Lecturas devocionales a la luz de la profecía. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bienvenidos a la lectura del libro Historia de la Redención. Continuación del capítulo 6. El comienzo de la muerte. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó, y su odio creció y ardió contra Abel, hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. El Señor preguntó a Caín dónde estaba su hermano, y éste contestó con una mentira: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le informó que estaba al tanto de su pecado, que conocía todos sus actos, hasta los pensamientos de su corazón, y le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición sobre la tierra fue al principio muy leve, pero entonces, después de la muerte de Abel, recayó sobre ella una doble maldición. Caín y Abel representan dos clases de personas: los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían, porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová, con frecuencia se le reprochó amargamente su pecado, que había causado tanta miseria a su posteridad. Cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana, cuando su propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel, lleno de amargo remordimiento por causa de su propia transgresión. Privado de su hijo Abel, con plena conciencia de que Caín era asesino, y reconociendo la maldición que Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebró de dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer gran pecado. Suplicó el perdón de Dios por medio del sacrificio prometido. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado sobre él su Hacedor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos, le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable. Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por causa de sus muertos. Las flores marchitas no eran la mayor causa de su pena, por ser más tiernas y delicadas, sino los altos, nobles y robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban. Era para él un preanuncio de la destrucción general de la hermosa naturaleza que Dios había creado para que beneficiara especialmente al hombre, a sus hijos y a los hijos de ellos hasta la 9ª generación. Les describió las perfecciones de su hogar en el Edén, y también su caída y sus terribles resultados, y la carga de pesar que le sobrevino como consecuencia de la excisión que se produjo en su familia y que desembocó en la muerte de Abel.
Les mencionó los sufrimientos que Dios había permitido que cayeran sobre él, para enseñarle la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les declaró que el pecado sería castigado en cualquiera de sus manifestaciones. Les suplicó que obedecieran a Dios, quien sería misericordioso con ellos, si lo amaban y le temían. Los ángeles se comunicaron con Adán después de su caída y le informaron acerca del plan de salvación y de que la raza humana no estaba fuera del alcance de la redención, a pesar de la terrible separación que se había producido entre Dios y el hombre. Se había hecho provisión en la ofrenda de su amado Hijo, por medio de quien éste podía ser salvo. Pero su única esperanza era vivir una existencia de humilde arrepentimiento y fe en la provisión hecha. Todos los que aceptaran a Cristo como su único Salvador gozarían de nuevo del favor de Dios por medio de los méritos de su Hijo. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana. Tengan todos un feliz día. Dios les bendiga. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluz-de-la-profecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.